Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado. Quiero destacar que el día de ayer, 12 de noviembre, se recordó un año más del deceso de Manfredo Kempf Mercado, el filósofo, escritor, abogado e intelectual, cuyo nombre reivindicamos. Y a modo de concluir estas actividades parcialmente, nos acompaña hoy el doctor Alejandro Navas. Gracias por la invitación y por estas palabras amables. Bien, mi objetivo es que pensemos juntos sobre el tema. ¿Y cómo puedo comprobar que lo hacen? Preguntando. Siempre la primera fila está más expuesta, pero como estamos en familia, cualquiera es una víctima propicia del micrófono. Bueno, la política es algo inevitable. No se conoce grupo humano, pequeño o grande, que no tenga alguna forma de poder. ¿Y cuáles son las funciones de todo gobierno? Ya sea desde una sociedad millonaria a un sindicato, una banda de cuatreros que roban ganado. ¿Cuál es la tarea del jefe? Bueno, administrar y procurar que consigan el fin, el objetivo hacia el que se dirige el grupo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el jefe asegura la unidad del propósito corporativo y la tarea es en concreto doble. De una parte, asignar tareas y proporcionar recursos. En un gobierno son los ministerios, Hacienda, Defensa, Obras Públicas, Sanidad. En la banda de cuatreros, uno espía el objetivo, otro busca armas, otro es el que maneja el coche, etc. Hay una tarea para cada uno, cada grupo, cada persona, y recursos para llevarla a cabo, ¿no? Como digo, sin gobierno el grupo se disgrega, se deshace, desaparece, ¿no? Si no se hace nada especial, si se deja el grupo a su libre espontaneidad, ¿quién acabará mandando? ¿Quién manda en cualquier grupo? ¿Quién manda en cualquier grupo? Si no hacemos nada, dejamos que el grupo viva de modo espontáneo, ¿quién acaba mandando? Más fuerte. El más fuerte, ¿no? Ya sea niños en el parque jugando, pues el más fuerte se impone. Se juega a tal cosa y tú portero y yo tal, etc. El fuerte se impone, ¿no? Y como es el fuerte, si quiere, podría oprimir a los demás, ¿no? Es el peligro, ¿no? Que el poderoso, por serlo, oprima a los demás, ¿no? ¿Quién debería mandar? Porque que mande el fuerte es peligroso. ¿Quién debería mandar en todo grupo? El que tenga liderazgo, digamos, ¿no? Al que se le puede identificar como líder, que haga que lo sigan. Bien, aunque ahora habría que aclarar qué es liderazgo, ¿no? Pero digamos que debería mandar el más competente, el más apto y el más honrado. O sea, pedimos al jefe competencia, destreza, habilidad y honestidad. Ahora bien, ¿qué competencias se requieren para gobernar? No siempre habrá acuerdo. Por ejemplo, hoy para un gobernante se requiere sin duda saber economía, vendría bien historia, derecho, algo de mentalidad jurídica, inglés, etc., ¿no? O sea, no puede que haya desacuerdo en la nómina de competencias. Segunda dificultad, ¿cómo comprobamos que alguien reúne esas competencias, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Un examen? ¿Un concurso? Y tercero, identificado el honesto y competente, ¿querrá gobernar? No siempre querrá gobernar, ¿no? Igual prefiere ganar más dinero en la empresa. O sea que no es sencillo dar con el más experto y honrado, ¿no? Por ejemplo, Platón dijo en su momento que debía gobernar el que sabe, el filósofo, ¿no? Hoy diríamos también el experto, el tecnócrata, ¿no? Y, hombre, Platón es un poco ingenuo, ¿no? Bueno, no es tan tonto Platón porque le pone dos condiciones al sabio que va a gobernar: que no tenga familia y que no tenga patrimonio. Claro, porque uno pues, favorece a los parientes, a los íntimos, a los allegados y está atento a la cuenta corriente, ¿no? Paraíso fiscal, Suiza o lo que fuere, ¿no? O sea, él pide al gobernante pobreza y celibato, falta de familia, ¿no? Para no favorecer Platón escribió su obra clásica, La República o el Estado en la madurez. Luego, él hizo su incursión política, fue asesor de un tirano en la Magna Grecia, en Siracusa, ¿no? Le fue mal, hubo una revuelta, tuvo que huir a duras penas, casi muere, y en la vejez escribe Las leyes, su segundo gran texto político, ¿no?
y ahí ya un poco escarmentado, dice que hay solo una manera de asegurar que gobierna el mejor, el más sabio y el más honrado. Y esa manera es la casualidad. Es decir, no hay manera, ¿no? Estamos a merced de que el azar nos depare un gobernante idóneo, ¿no? Pero no se puede asegurar, no es fácil asegurar que gobierna el más competente, ¿no? Bueno, como el gobierno es necesario, es inevitable, y como es peligroso, se presta a abusar, en la historia hemos encontrado procedimientos para regular el acceso al poder. Bueno, hay una pregunta previa que igual debería haber abordado primero, y es que hemos dicho el poder es siempre presente, es inevitable, y con frecuencia es uno el que manda, y todos somos iguales. Entonces, ¿cómo se explica, cómo se justifica que uno mande y todos debamos obedecer? Bueno, a esta pregunta se han dado en la historia 1, 2 y 3 respuestas, ¿no? Siempre el número 3 es práctico, ¿no? La primera respuesta dice, el poder nunca se justifica. Todo poder es, por definición, opresor, injusto, alienante. ¿Cómo se llama esta respuesta? ¿Cómo se llama esta respuesta? Sí, tiene este sistema que propugna que no haya poder, porque todo poder es opresor, ¿cómo se llama? No lo sé. Anarquismo. Es una palabra griega. Arge es principio, cabeza, mando, y a es la partícula privativa, ¿no? O sea, no principio, no cabeza, no gobierno, ¿no? El anarquismo, ¿no? Por supuesto, el anarquista sabe que hay que tomar decisiones. Después de una sequía prolongada, hay que decidir si esperamos un año más o no, emigramos al valle vecino, ¿no? O el vecino que nos provoca, hay que decidir si aguantamos o vamos a la guerra contra él, etc. ¿Cómo se decide en una sociedad anarquista? Asamblea de todos, ¿no? Régimen asambleario de la base, y en una asamblea decidimos, habrá una mayoría, y el que pierde puede elegir entre someterse a la minoría o marcharse. Bueno, hay hoy en el mundo, en Europa en concreto, una nación que es el paradigma de la democracia popular de base. ¿De qué país hablamos? Un país donde la gente se junta en la plaza del pueblo, fin de semana, 2 días, varios miles de personas para deliberar. Y luego se vota a mano alzada. Suiza. Y donde hay referendos locales, cantonales y federales cada 3 semanas, ¿no? Es un caso particular, una nación pequeña, una población muy culta, etc. Y si uno examina esos referendos de los últimos 50 años, siempre han votado con gran sabiduría, prudencia. Esa democracia funciona. Bien, hoy este anarquista, que decimos que no acepta el poder, se expresa como la llamada oposición extraparlamentaria. El primer caso fue el de los verdes en Alemania, y luego ha habido ejemplos en otros tantos países, España, en América Latina, etc. Gobierna en Chile, por ejemplo, Boric y el Frente Amplio, que viene eso de la calle, del activismo callejero, ¿no? Esta gente que está en la calle, que denuncia el sistema por corrupto, opresor, ¿qué obtiene? Obtiene de entrada notoriedad, ¿no? Cuando marchan, cuando queman, destruyen mobiliario urbano, escaparates, farolas, incendian neumáticos, etc., abren el noticiero televisivo, ¿no? Son noticias, tienen una repercusión mundial incluso, ¿no? Pueden meter el miedo en la población, con frecuencia lo consiguen, tienen a la gente atemorizada, pero claro, a la larga tanta manifestación acaba cansando. Ya es menos noticia, pero ya los jueves manifestación. Por ejemplo, cuando surgió el grupo de Podemos en España, en la Plaza del Sol, en el centro de Madrid, al principio la gente estaba de su parte, denunciaban un sistema injusto, opresor, ¿no? Los comerciantes les daban botellas de agua, decían, pasen al baño a la tienda. Pasan días, semanas, y ya dicen, bueno, pero estos tipos no vendo nada, no hay negocio. Bueno, ya está bien, que se vayan a las afueras, ¿no? Que dejen, etcétera. O sea, que a la larga esa oposición puede cansar, ya no es noticia, pierde eficacia, pierde apoyo. Entonces, se plantean siempre entrar en el sistema, jugar, ¿no?, a la democracia. Ventaja, aunque sean minoritarios, pueden decidir quién forma gobierno. En España, en Chile, ¿no? O pueden influir en las leyes, porque que se apruebe una ley depende de sus votos. O sea, que consiguen, con una presencia minoritaria, un gran peso político, ¿no? Y también obtienen mucho dinero, porque hay dinero para los cargos electos, ¿no? Y pasan enseguida del
pantalón de pana al traje de Armani, rápidamente. Eso lo hacen. Inconveniente, traicionan el ideario y se puede decir que han sido domesticados. Siempre montan algún tipo de show en el Congreso. Claro, pero en fin, es un show como de pataleta infantil, porque ya han sido domesticados, ya están en el sistema, ¿no? Cobrando. Por ejemplo, los verdes alemanes, ya por estatutos, gente organizada, han establecido que al frente del partido habrá siempre 2 personas, que serán un hombre y una mujer. Y serán un realo y un fundi. Realo es realista, pragmático, y fundi es fundamentalista. O sea, habrá uno del área pragmática y otro del área radical. O sea, esta tensión es inherente a todo activista que se integra en el sistema, ¿no? Ganará influencia y dinero, pero se habrá vendido al sistema. Ya ha perdido mordiente, vigor, pureza, radicalidad, etc., ¿no? Segunda respuesta a la pregunta de por qué hay que obedecer. Se obedece porque el gobierno tiene jueces, policía y cárceles. Y si uno no cumple, pues va a la cárcel, ¿no? Esta es una respuesta que diría Aristóteles propia de esclavos, de gente que tiene miedo, ¿no? Y la tercera respuesta, que va a ser la buena, como ya se intuye, dice que hay que obedecer cuando el gobierno es legítimo. Esto creo que suena bien, ¿no? Un gobierno legítimo. La pregunta es, ¿cuándo es legítimo un gobierno, ¿no? ¿Qué hace a un gobierno legítimo, ¿no? Bueno, de entrada, vale en la vida común, civil y en la política una máxima del derecho romano que dice en latín, ahora la traduciré aunque se entiende, melior est conditio possidentis. Es mejor la condición del poseedor. O sea, el que tiene un objeto tiene a su favor la presunción de derecho. Si me pongo como ejemplo este reloj, un reloj de bolsillo suizo, Certina, clásico, me lo regaló mi madre cuando acabé el bachillerato. Si yo lo tengo en mi mano, en mi poder, de entrada soy el dueño. Si alguien lo reclama, tiene que demostrar que es suyo. Una carta donde diga que me lo presta, etc. O un documento, una factura, pero el que tiene la cosa, de entrada se le presupone que es el dueño, ¿no? Legítimo, ¿no? Y esto pasa también con el poder, ¿no? Si uno mira para atrás en la historia de cualquier país, hay siempre revolución, golpe de Estado, pero el golpista, si llega al poder y se establece en él, con el tiempo adquiere legitimidad, ¿no? Por la costumbre y porque siempre hará algún que otro referéndum, etc. O sea que, de entrada, el que tiene el gobierno, el que lo ejerce, tiene a su favor la legitimidad, ¿no? Quien quiera echarlo tendrá que argumentar. Bien, pues tenemos un gobierno, por tanto, y vamos a regular, decía, de 3 maneras, siempre 3, el acceso al poder para impedir que gobierne el más fuerte y nos oprima y nos sojuzgue. Primera solución, la de la Atenas democrática. Se echa a suertes quién va a gobernar. La ventaja eran unos cerca de 500 cargos, magistraturas, ¿no? Y para el sorteo entran los ciudadanos libres, que eran unos pocos miles, y además un grupo bastante homogéneo en cuanto a formación, preparación, y en caso de apuro el sorteo se manipula. Si hay paz, da igual quién esté al mando de la flota o del ejército, ¿no? Si hay guerra, queremos que mande la flota el almirante capacitado o el general, ¿no? Y se sabe quién es, así que el sorteo se amaña para que le toque a él, ¿no? Y si no es un poco inútil, en 6 meses no hará mucho destrozo, ¿no? Al frente de su oficina o cargo, ¿no? Sorteo, ¿no? Segundo procedimiento, la monarquía. El hijo hereda al papá, ¿no? Ventajas. Ya está claro quién va a gobernar, ¿no? Ya, claro, eso implica que la reina da a luz a un bebé, sale al balcón, lo muestra al pueblo, la gente aplaude, las revistas del corazón hacen su reportaje. Bueno, y si no hay descendencia, hay siempre una línea de sucesión, hay un sobrino, etc. Y ya tenemos el futuro gobernante, ¿no? Y vamos a prepararlo. Hay un género literario y político que es la educación del príncipe. Ya desde chico se prepara, ¿no? Ahora en España, con la princesa Leonor, pues va a la Academia Militar, a las 3 academias, de tierra, mar y aire, porque en España el rey es comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y luego un máster en no sé dónde, y inglés, y empieza a viajar con el papá, etc. Se va preparando, ya una día por delante, para formarlo adecuadamente, ¿no? Son las ventajas de la monarquía, ¿no? De la solución. Está claro quién gobierna y lo preparamos para la tarea, ¿no? Inconvenientes. Puede ser un idiota,
y aunque tenga buena formación, pues seguirá siendo un idiota cultivado, pero idiota al fin y al cabo, ¿no? O puede ser un granuja, un sinvergüenza. Y también un peligro inherente a toda monarquía ha sido siempre, o con frecuencia, el hecho de que hay hermanos que pueden pensar que están más preparados que el primogénito, ¿no? Revuelta palaciega, guerra civil en el límite. Bueno, hay hoy en el mundo una gran monarquía muy importante donde hace un par de años hubo una revuelta palaciega y el heredero, el primogénito, fue apartado y ahora manda un hermano suyo más joven. ¿De qué país hablo? Pregunta tipo trivial. ¿Inglaterra? No, hay Arabia Saudita, ¿no? Además, me decía un embajador español de la zona que el presidente Trump visitó Arabia Saudí y que le sondearon sobre el posible golpe, de modo indirecto, y que él no se enteró de la pregunta. Entonces, los saudíes dijeron, no, pues si no dice nada es que está de acuerdo y procedemos, ¿no?, a derrocar al primogénito, ¿no?, la monarquía, ¿no? Y tercero, tenemos el voto democrático, ¿no? ¿Quién gobierna? El que tenga más votos, ¿no? ¿Será el más honrado y competente? No de modo necesario, ¿no? En mi opinión, casi nunca ocurre que la oposición derroque o derrote a un gobierno. Creo que es siempre el gobierno el que se autoliquida o por ineficacia o por corrupción. Como dicen mis alumnos, por ejemplo, la Francia de Sarkozy. Sarkozy al final era un tipo insoportable, en gran parte también por su esposa, ¿no?, que ya era... Bueno, entonces la gente estaba harta de Sarkozy y lo echaron para poner en su lugar ¿a quién? A un tal Hollande, que fue el tipo más anodino, vulgar, inútil de la historia. Cuando un gobierno está muerto, cualquiera accede al poder. Claro, para después, a su vez, ser desalojado, porque eres un inútil. Y hay un comentarista que me convence mucho, venezolano, afincado en Washington, Moisés Naim, dice, hoy día es más fácil que nunca llegar al poder. Llega al poder gente de lo más variopinta y extraña, pero es más difícil que nunca ejercer el poder y retenerlo, conservarlo, ¿no? O sea que el voto lo que permite es el relevo en el poder sin derramar sangre, en principio, ¿no?, que es una ventaja enorme que la gente joven no tiende a apreciar porque les parece que es algo obvio, natural, y no es natural, ¿no? O sea que la democracia es aburrida, anodina, vulgar, pero permite ese relevo incruento al frente del gobierno, ¿no? Así pues, un gobierno se legitima en cuanto al en cuanto al acceso al poder, si cumple el procedimiento. Sorteo limpio, sucesión monárquica ordenada, elección democrática limpia. Bien, tenemos ya al gobernante que asume. ¿Y qué se espera del gobernante? ¿Qué esperamos del gobierno? Que haga progresar la sociedad. Bien, de acuerdo. Tienes una alta expectativa y optimismo. Bien, yo diría, de entrada, vamos a desear o esperar que trabaje, que dedique tiempo al... Bueno, hubo un presidente en Chile, Frei, que tenía aversión, tenía pánico a la oficina. Estaba siempre de viaje. No le gustaba trabajar, ¿no? Y él decía que, como la democracia era reciente, había que llevarla al último rincón del país para afianzarla y tal, y al mundo. O, por ejemplo, hubo un presidente de Cataluña, famoso, Pascual Maragall. Primero fue alcalde de Barcelona, año 92, en las Olimpiadas, y luego presidente de Cataluña, ¿no? Era un presidente de media jornada, porque tomaba trago y por las tardes no estaba operativo. O sea, queremos un presidente de jornada completa, ¿no?, que esté atento, disponible, que trabaje. Aunque, ojo, un ejercicio interesante es, en las democracias que funcionan, examinar la agenda de los presidentes, que está en Internet, ¿no? Por ejemplo, Boric, yo vengo ahora de Chile, Boric llega a La Moneda hacia las 11 de la mañana. O sea, lo toma con calma, ¿no? No tiene urgencia para... Antes de Chile estuve en Venezuela, que también daría para otro comentario, ¿no? Y subí al Monte Ávila, que es el monte a cuyo pie está Caracas, un desnivel de 1000 y pico metros, pero muy empinado, no hay tregua, ¿no? Y hay un tramo que se llama el Muro del Diablo y otro tramo se llama No te apures. Bueno, pues Boric concibe no te apures, ¿no?, en llegar a la Moneda para empezar el día, ¿no? En España, Zapatero, el anterior a Sánchez, Zapatero tenía una agenda muy, muy liviana, y Rajoy, el anterior, lo mismo. O sea,
la tarea que Rajoy dedicó más tiempo en la Moncloa fue a seguir el deporte, en Teledeporte y en el diario Marca. Es a lo que dedicaba más tiempo, ¿no? Las agendas ahí están, uno puede evaluar lo que hacen, ¿no? Aunque a veces menos es más. Por ejemplo, el presidente Reagan en Estados Unidos, que fue de joven actor en Hollywood, aunque luego gobernó California, cuando llegó a la Casa Blanca, ¿a qué tarea es a la que dedicó más tiempo Reagan? Era conocido, no es ningún secreto. A ver películas. Él instaló un cine en la Casa Blanca y se dedicaba a ver películas, ¿no? Y para cualquier asunto que surgiera en el mundo, pedía que se le contara en un folio, una página. Un párrafo para indicar crisis en Oriente Medio, otro párrafo para dar un poco de contexto y un tercer párrafo con alguna posible medida o solución. O sea, no leía más de un folio por problema, ¿no? Pero fue un gran presidente, ¿no? Si hay un buen equipo y te hacen un folio como corresponde, pues ya con eso basta, ¿no? En Chile, Piñera, una máquina, pero un pésimo presidente, ¿no? Devorador de expedientes, memorizaba todo, sabía todo, etc. Desastre, ¿no? O sea, no siempre más dedicación, más tiempo, más papeles es mejor gobierno, ¿no? Pero de entrada pedimos que gobierne, que trabaje, ¿no? ¿Y cuál sería la virtud propia, específica del gobierno? ¿Qué se espera del gobernante? De la nación, de un alcalde, de un empresario, de un padre de familia. ¿Qué es lo propio del gobierno? ¿Qué virtud? Hay que repartir, lo que sea, caramelos entre los hijos, subvenciones entre los pobres, contratos entre empresas. ¿Qué pedimos al gobierno? Justicia. O sea, la virtud del gobernante es la justicia, ¿no? O sea, queremos que haya un reparto justo. ¿De qué? De tareas y recursos, he dicho al principio, ¿no? O sea, lo que se pide es que el criterio de reparto sea conocido. Contrato para una obra pública, o becas para doctorado, o ayudas. Bueno, pues queremos que las bases sean conocidas, ¿no? Y luego que se apliquen con equidad, ¿no? No a mi amigo, a mi primo, a mi vecino, etc. Hombre, si además el gobernante es simpático, mejor que mejor, pero no quiero que sea simpático y un granuja. No quiero entrar mucho en lo local. No quiero un alcalde payaso y que después no funcione, ¿no? O sea, prefiero que sea serio y antipático y que sea justo, ¿no? O sea, queremos justicia, claridad, transparencia en el criterio de reparto y en la ejecución del criterio, ¿no? Claro, entre iguales la justicia se dice conmutativa, es el mercado, ¿no? Oferta-demanda. Por ejemplo, me contaban una persona de Tucumán, en Argentina, hoy en Tucumán, en concreto, en Tucumán, el comercio se lleva a cabo básicamente a través del trueque, porque no hay dinero. Prestación y contraprestación, en dinero o en especie. Y la justicia entre el que manda y los súbditos se llama distributiva. El gobierno reparte ventajas, prestaciones, servicios y a la vez exige, ¿no? ¿Qué nos da el gobierno? En una democracia seria nos da de entrada seguridad, paz y libertad, ¿no? Que no pueda salir a la calle tranquilo y no tenga que ir con pistola porque te van a atracar. Después nos da infraestructuras, energía, agua, autopistas. Nos da servicios, educación, sanidad, pensiones, subsidios de desempleo, de jubilación, etc., ¿no? ¿Y qué nos pide el gobierno a cambio? Obediencia a las leyes, pago de impuestos. Todas las prestaciones se financian con lo que la ciudadanía aporta, ¿no? Nos puede pedir que dediquemos tiempo, por ejemplo, al ejército, servicios sociales. O sea, que hay un juego de dar y recibir entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Entonces, habrá justicia si hay equivalencia entre lo que damos y lo que recibimos, ¿no? ¿Cómo medir esa equivalencia? Una queja habitual de los que pagamos impuestos es que pago unos impuestos muy altos y a cambio recibo unos servicios públicos deficientes. Esto es una queja universal. En Suecia, en Francia, en España, en cualquier país, ¿no? Ya no digamos si no se pagan impuestos, ¿no? Esto era el caso de dos países, uno americano y otro europeo, donde había un sector público creciente, una red de clientelismo que se extiende sin parar, la gente no pagaba impuestos y, por lo tanto, el Estado va a la quiebra, que son Argentina y Grecia. Argentina siendo un país riquísimo, ¿no? Donde, claro, Grecia no tiene nada, aparte del sol y del Egeo y de las playas, ¿no? Si no se pagan impuestos, la cosa no funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo calibrar si hay equivalencia entre lo que damos y lo que recibimos? A ver, pido aportaciones. ¿Cómo podemos medir
esa justicia de la acción de gobierno. En concreto, ¿cómo medimos opinión pública? Pero la opinión pública siempre la gente va a reclamar, a decir que quiere pagar menos, quiere más servicios. Hombre, digo, una medición objetivable, por ejemplo, tipo el coeficiente de Gini, sobre igualdad, pues estos indicadores que puede... Efectivamente, no hay un método para medir eso. No hay un algoritmo que podamos aplicar y nos diga, este gobierno tiene justicia un 10, este un 8, este suspende... Hombre, se miden muchas cosas, ¿eh? Hay entidades que miden transparencia, libertad de prensa, etcétera. Y son indicadores parciales, pero útiles, porque si no ve cómo se aplica un criterio y se mide cada año, etcétera, pues la tendencia queda bien reflejada, ¿no? Libertad de expresión en América, la SIP, ¿no? Freedom House, International Transparency, etcétera. Hay indicadores, ¿no? Entonces, yo voy a fijarme en 3 indicadores que se basan en Kant, en el filósofo, ¿no? El primero, libertad de expresión. Dice Kant, que era un ilustrado de Prusia, hombre de orden, tenemos el deber de obedecer y el derecho a criticar. Si el gobierno impide la crítica, impide el debate, pierde legitimidad. Decía un escritor rumano-alemán, premio Nobel, ya está traducido al español, Elias Canetti, dice, el secretismo anida siempre en el corazón del poder. El poder tiende de modo inconsciente a cierto secretismo, ¿no? Por razón de eficacia igual, porque la oposición solamente quiere notoriedad, poner trabas, impedir, hay una emergencia, hay que actuar, no estoy para debates, actuemos, etc. Uno tiende a eludir el debate, ¿no? Uno que manda elude el debate, uno que manda cualquiera, un empresario con sus trabajadores, un rector con sus estudiantes, un padre de familia en la casa, por supuesto un gobernante. ¿Por qué motivo uno que manda querría evitar el debate? Se me ocurren 2 motivos. Uno primero, porque no tiene argumentos. Entonces, igual gobierna de modo puramente idiosincrático, como yo soy así, pues así gobierno, ¿no? O siempre he hecho así. Pero, ¿y por qué? No sé. O sea, si uno no puede argumentar su postura, elude el debate, ¿no? Y al contrario, si no tiene un argumento a su favor, puede enfrentarse a 100 o a 100.000 y no tiene problema, ¿no? O sea, el que no debate es porque no tiene argumentos o porque tiene algo que ocultar. Corrupción, ¿no? Falta de transparencia, falta de equidad. O sea, no le conviene que salga a la luz cómo se repartió el contrato de la obra pública o de defensa o las subvenciones, etcétera, porque no quiere que, o sea, tiene algo que ocultar, ¿no? O sea, la transparencia, ¿no? O sea, libertad de expresión para criticar, primero, que hay una cultura por la que el gobierno da cuenta. ¿Quiénes son campeones mundiales en transparencia? Los países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, etcétera. Todo está en la red, todos los debates parlamentarios, de las comisiones, lo que paga la gente de impuestos, todo en la red, todo. Así que cualquiera puede mirar, ¿no? Nada que ocultar, ¿no? Segundo indicador que formula Kant, libertad de emigración. O sea, nacer en un sitio o en otro es algo natural que yo no elijo, eligen en todo caso los papás, ¿no? Y por tanto, dice Kant, cuando crezca, debo poder decidir si me quedo en el país o me marcho. En su época, en 1800, el mundo estaba abierto. Hoy ya no está abierto. Hoy puedo irme si hay uno que me acoja, ¿no? Tengo un visado. Si no, estoy como el de la terminal del aeropuerto, ¿no? Esa película que refleja un caso real. Un tipo está ahí, apátrida, en la zona de tránsito. Pero si el gobierno no me deja salir, esto es una cárcel. ¿Y hoy qué países del mundo impiden salir a sus ciudadanos? Corea del Norte, Cuba, no, pues ya los califica, ¿no? Yemen del Norte, igual. Vengo de Venezuela, he dicho. El otro día hubo unas primarias de la oposición que ganó María Corina Machado. Esta señora tiene hijos, son 2 o 3 hijos, que han estudiado en Estados Unidos. Ella no fue a la graduación por miedo a que no la dejaran volver al país, ¿no? Si salgo igual el gobierno no me deja entrar de nuevo, ¿no? Libertad de emigración. Si no me deja salir, esto es una cárcel y el gobierno pierde legitimidad. Y tercer indicador que formula Kant, que haya posibilidad de cambiar las leyes. O sea, que el gobierno esté abierto a mejorar, acepte que él no lo sabe todo, no tiene el monopolio de la verdad y de la eficacia, entonces, que haya mecanismos para contemplar cambios de ley, etc. ¿Cómo se pierde legitimidad? ¿Cómo se corrompe el poder? En el acceso, cuando no hay libertad en la campaña. En democracia, libertad para elegir y ser elegido, ser candidato y votar, ¿no? Y debatir las propuestas, ¿no? Cuando hay trabas para el debate,
no hay igual acceso a los foros, a la televisión pública, por ejemplo, en la campaña, cuando no todos pueden ser candidatos. Lo que pasa en Venezuela, que el gobierno inhabilita a los candidatos de oposición. Libertad para debatir, para exponer y criticar lo expuesto. Libertad para votar. En Rusia, los sicarios, los gorilas de Putin van a los colegios y amenazan a la gente, ¿no? O sea, físicamente, ¿no? Y luego ver qué pasa con el recuento. Aquí tienen experiencia, ¿no? Con Morales en su día. Y es notable que en Sudamérica bastantes países, por ejemplo Brasil, usan el software de Venezuela. Y es un poco peculiar, ¿no? O sea, que sea Venezuela quien provee de software para el recuento electoral de varios países de la región, ¿no? Ya es curioso, ¿no? O sea, limpieza en la campaña, en la votación, en el recuento, ¿no? En la entrega del poder. En Guatemala ha habido elecciones recientemente y ganó contra todo pronóstico un candidato de oposición, de izquierda populista, y el presidente de derechas no quiere entregar el poder. Ha encargado a la Fiscalía que ordene a un juez que pida al Tribunal Electoral las actas del recuento para supuestamente denunciar algún tipo de irregularidad y anular la votación. O sea, un tipo que no acepta su derrota, ¿no? Claro, la gente que está con el ganador se ha movilizado, ya están en la calle, se cortan carreteras, etcétera. Bueno, ya hay un problema, ¿no? ¿Y qué pasa con el ejercicio del poder? Bueno, hemos dicho que lo que se pide al gobernante es justicia, ¿no? Justicia y transparencia, publicidad, ¿no? Y me parece, como contexto general, el hecho más relevante, ¿no?, de la modernidad en política en los últimos 2 siglos ha sido el crecimiento del Estado, que se convierte en el actor preponderante, hegemónico. Ese crecimiento creo que se debe a 3 factores. Uno primero, la ciencia y la tecnología que el Estado usa en su provecho, ¿no?, en su gestión. Y 2 hechos políticos típicos de los siglos XIX y XX que siempre que se dan, que se producen, siempre redundan en un refuerzo del Estado. A ver, ¿qué 2 tipos de hecho son estos, ¿no? Uno, por ejemplo, da nombre al siglo XIX. En los libros de historia del bachillerato, en Occidente es el siglo de las revoluciones. Empezamos con Francia, que llega a 1800, ¿no? Y luego 1830, 48, 70, la soviética del 17, China, Cuba, etc. Siempre que hay una revolución, lo que sale es más Estado que antes, ¿no? ¿En qué termina la francesa? En Napoleón. O sea, siempre la revolución es el cambio de un Estado disfuncional, obsoleto, caótico, por un Estado eficiente, fuerte, con más recursos. ¿Y cuál es el otro hecho político que siempre que se produce en estos 2 siglos desemboca en un refuerzo del Estado? ¿Cuál puede ser? ¿Hecho político? No. Todo esto tiene sentido, pero un hecho muy frecuente y que siempre cuando ese hecho termina, lo que hay es más Estado. La guerra. Con Napoleón aparecen las guerras nacionales. O sea, de repente la guerra es algo que afecta a la totalidad de la nación. Y solamente el Estado puede gestionarla, ¿no? Desde Mesopotamia hasta 1800, las guerras eran asunto de soldados contratados, de mercenarios. El rey encargaba a un almirante, a un tal, que montaba un ejército, le daba cartas para poder reclutar gente y subsidios, pero o sea, la guerra como hecho nacional es del 19 y del 20, ¿no? Y siempre que hay guerra, al terminar, se gana o se pierda, hay más Estado, ¿no? O sea, la guerra, la revolución, la ciencia, la tecnología hacen que el Estado crezca, ¿no?, y maneje recursos crecientes, ¿no?, de personas, de dinero, etc. Entonces, Estado fuerte, reforzado, ¿no?, con muchos recursos, ¿no? Si hay mucho recurso y no mucho control, la corrupción está cantada, ¿no? Aunque yo distinguiría 2 tipos de países y 2 tipos de economía. Cuando la economía, la riqueza, se basa en la industria y el comercio, hay menos corrupción, porque eso implica, comercio e industria implica, por ejemplo, un orden jurídico legal establecido. En cambio, si la riqueza depende de un surtidor de petróleo, por ejemplo, es un chorro de petróleo que es un chorro de billetes, ¿no? Entonces, la corrupción es automática, ¿no? Venezuela, Nigeria, podemos ver países árabes. O sea, es que un chorro de petróleo es un chorro de billetes, ¿no?, que va a entrar al bolsillo del dictador, de sus ministros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mucho dinero que maneja el Estado y con frecuencia escaso control, ¿no?
Y la corrupción, por supuesto, es algo asociado a ese Estado tan poderoso. Combatirla implicaría procedimientos, etcétera, pero más que denunciar a una élite que se hace con el petróleo, una élite en Venezuela o en Arabia Saudí o en Nigeria, etcétera, me parece que hay también siempre una corrupción que yo llamaría basal, de base, que es popular, de la gente de la calle, de a pie, ¿no? Es muy raro que haya corrupción en la élite y no la haya también en la base social, ¿no? En Chile, por ejemplo, en Santiago, la tercera parte de los viajeros del metro no pagan el billete, ¿no? Eso es corrupción, ¿no? Corrupción en lo pequeño, en el negocio callejero que no paga impuestos, en el viajero que no paga su billete, etcétera, ¿no? En los tantos empleados públicos que cobran por agilizar gestiones, etcétera. Toda una trama que sostiene la corrupción a lo grande, ya con billones y escandalosa. En fin. El sistema K en Argentina, los Kirchner, ¿no? El chofer de la Kirchner tenía cientos de millones, casas en Manhattan, cientos de millones en la cuenta del banco. O sea, el chofer, ¿no? O sea, ya no el ministro no, el chofer, ¿no? O sea, algo increíble. Un país tan rico pues da para que esa ayuda de millones llegue En Venezuela, donde estuve estos últimos días, hay una nueva clase dirigente, los beneficiados por el régimen de Chávez y Maduro, ¿no? Y me llevaron a un restaurante de moda un sábado por la noche y ahí venían en sus 4x4 enormes, aparatosos, los nuevos dirigentes. Bajaba el chofer, el dirigente y el guardaespaldas, ¿no? Y los tres vestían igual, tatuajes, o sea, no se distingue uno de otro, ¿no? Es una nueva clase pues, tiene acceso al poder, al dinero, ¿no? Esto se combate, por supuesto, con leyes, pero antes con cultura, ¿no? Ahora he venido antes en un taxi, aquí por esta sede, por el Cuarto Anillo. En Bolivia me llama la atención, también he ido el otro día al campo y lo he visto, hay sedes militares y en el muro, en la tapia, ponen con toda la letra lo que es, ¿no? Regimiento de artillería de no sé cuántos, ¿no? Unidad de las boinas verdes, no está. O sea, bueno, esto es una falta de discreción y de... Bueno, pues ahí había en el Cuarto Anillo Brigada Policial Antidroga. Esto es una especie de sarcasmo, ¿no? En un estado como Bolivia, ¿no? O sea, tenemos la policía, la ley, etcétera, y la cultura, ¿no? Termino con un ejemplo del Parlamento inglés. En el Parlamento inglés hay, como en tantos otros, la Comisión de Hacienda que controla el gasto público del gobierno. Bueno, pues es tradición, cultura, no está en ninguna ley ni reglamento, que al frente de esa comisión hay siempre un diputado de la oposición. Voluntad de transparencia. Yo permito que la oposición fiscalice mis cuentas. Es cultura, ¿no? O sea, por tanto, pues ante una corrupción que se difunde, que se extiende, no es fácil, porque allí donde hay mucho dinero en juego, mucho dinero, las barreras morales y legales caen con facilidad en los tráficos los clásicos de droga, armamento de armas y de sexo. Los tres grandes tráficos internacionales, tanto dinero en juego que se compran policías, ministros, jueces. Es una plaga aparentemente invencible. Hasta aquí mi exposición.